Sí. Bueno, muy buenos días nuevamente, hermanos, a cada uno. Gracias, chicos de la alabanza. Gracias por la adoración, la alabanza que elevamos a nuestro Dios. Como dice la canción, Él está aquí, está en medio nuestro, porque Él lo prometió y escrito está, que no nos dejaría solo, que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y cuando pensamos en eso, que Jesús dijo que él iba a estar con nosotros hasta el fin, nos tiene que motivar a la esperanza, ¿no? ¿Verdad, Señor? No estamos solos, estás vos con nosotros y a favor de nosotros. Hermanos, venimos hablando de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y él mismo, ¿se acuerdan que un día le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y después les dice, ¿y ustedes qué dicen? Y esa pregunta perdura hasta el día de hoy, que deberíamos y debemos hacernos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué significa para mí? Yo entiendo que de alguna manera a veces se ha desvalorizado y se pretende desprestigiar toda la obra de Cristo Jesús. Ustedes saben que hay muchísimos judíos que ellos dicen que vinieron muchos mesías y que siguen viniendo mesías. Entonces Jesús fue uno de esos tantos mesías que apareció por Israel. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque los 4 evangelistas, como veníamos diciendo, se encargaron de marcar concreta y sólidamente quién era Jesús. Comenzamos viéndolo a Jesús que nos presenta Juan. Juan, que estuvo con él y fue partícipe de la obra de Cristo en la tierra, él nos cuenta que era el verbo encarnado. Dice que en el principio de todas las cosas, antes que el mundo fuese, él estaba con el Padre. Estaba haciendo todas las cosas. Y todo lo que fue hecho y todo lo que es para Él, dice Juan. Todo lo que hagamos es para Dios. Él es el dueño de nuestras vidas de alguna manera. Y ahí estaba el Señor Jesús, desde el principio obrando. Después comenzamos a recorrer el libro de Mateo, donde Mateo, el evangelista, trata en profundidad y con mucha seriedad sobre la genealogía de Jesucristo. Yo pretendo que ustedes rescaten esto, porque estos hombres se encargaron de detallar muy finamente de dónde venía y quién era este Jesús. Amén. Ahora, él marcó que su genealogía viene desde Abraham, que la promesa estuvo dada a la mujer en el huerto del Edén, a Eva, y nos va relatando todos estos hechos y sucesos. Nos habló del nacimiento virginal y lo demuestra eficientemente que María no había estado junto a José y a ningún otro hombre, y que el nacimiento de Jesús fue virginal. Todo esto está en el libro de Mateo, en el primer capítulo de Mateo. Lucas, más adelante, si Dios permite, lo vamos a ver, desarrolla más en profundidad. ¿Por qué digo que tenemos que conocer nosotros o tratar de conocer en profundidad quién es Jesús, de dónde vino Jesús y a qué vino Jesús? Porque si no, simplemente vamos a estar diciendo cosas y repitiendo cosas que otros nos dijeron. Y hoy, a través de este medio, como digo que es una bendición, pero también es un peligro, hay millones de informaciones
de toda clase en las redes sociales. Y hay informaciones que tratan de desprestigiar al Señor Jesús desde el conocimiento científico, no solamente empírico, sino desde el conocimiento científico. Y esto es grave, porque nosotros sin querer caemos en la trampa del enemigo, que nos quieren decir que Jesús sí fue un personaje histórico muy importante, parece que hizo grandes milagros, pero no es lo que nosotros decimos. Y nosotros decimos que Cristo es Dios y Él hizo todas las cosas y para Él son hechas todas las cosas. Y este principio lo tenemos que fundamentar en nuestra fe, creer, saber eficientemente, efectivamente, quién es este Jesús, qué hizo en tu vida, qué hizo antes, qué hizo hoy y lo que va a hacer mañana. Cuando nosotros entendemos esa parte del Cristo de la gloria, yo creo realmente que eso nos afirma, nos confirma en la fe. Así que esto no es cuestión de fanatismo, ni es cuestión de religiosidad, como dicen algunos. Te volviste religioso, vos sos un fanático, tenés que matizar las cosas. No, en el reino de los cielos es frío o caliente, porque si somos tibios, vamos a ser, dice, vomitados. O sea, o es negro o es blanco. En el reino de los cielos no hay matices. En el cielo, en el reino de los cielos está la verdad y está la mentira. Y la mentira se mete solapadamente, muchas veces encubiertamente, y como nos decía el apóstol Pablo, hasta se disfraza ángel de luz. O sea que se puede presentar un ángel de luz, nosotros creamos que viene de Dios y justamente viene de las tinieblas. Esto es todo un misterio. Por eso es bueno, es necesario que comprendamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que llevar este mensaje a los otros, a los que están sin esperanza, a los que están agobiados, a los que están tristes, a los que están enfermos. A esas personas tenemos que ir. Para ir a esas personas a consolar, a restaurar, a restablecerlas en la fe, tenemos que estar sabiendo bien qué es lo que vamos a hacer y decir. ¿Y de quién estamos hablando? O hablamos de un Dios eterno que hace ver a los ciegos, caminar a los paralíticos y darle de comer a las multitudes. O estamos hablando de un Dios que posiblemente haga milagros. Del Dios que hablamos, hace milagros. Y sobre todas las cosas, hace volver el corazón de los hombres rebeldes a Dios. Reconciliar, ese es el primer milagro. Reconciliar al hombre con Dios. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 2. Vamos a leer los primeros 12 versículos del Señor Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vino del oriente a Jerusalén los magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador
que apacentará a mi pueblo Israel. Eso lo dijo el profeta Miqueas 5:2. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oramos. Padre del cielo, tráenos revelación y confirmación de tu palabra. Este relato histórico, Señor, que lo conocemos desde niños, los reyes magos que visitaron al Señor Jesús. Señor, queremos comprender como adultos el significado de esto. Por favor, Padre, que tu palabra se revele a nuestro espíritu. Te lo ruego, te lo imploro, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén y amén. El hecho histórico, como lo conocemos, si observamos así un poquito rápidamente, fíjense con qué frialdad, en parte de Occidente, no los países nórdicos, pero sí los países latinos o hispanos, festejamos mucho los Reyes Magos y nos dijeron que venían en camellos. La Biblia no dice que venían ni en camellos ni que eran reyes, dice que eran unos magos que vinieron a ver al niño Jesús. Esto es muy importante para la época en que nació el Señor Jesús. Es algo de una importancia cultural. Los reyes de los pueblos antiguos tenían magos y tenían astrólogos a los cuales ellos consultaban. Y era muy seria la cosa, porque el rey, cuando llamaba a sus sabios, porque mago también es sabio, esa es la palabra en realidad, sabio, gente estudiosa, que conocía de los astros, estudiaban el cielo, y a través de las estrellas y del movimiento cósmico, ellos sacaban las conclusiones de qué es lo que iba a acontecer. Es una cosa muy interesantísima, porque la astrología, que hoy la conocemos muy por el horóscopo, no es la finalidad. La astrología, conocer el movimiento y el desarrollo y cómo se manejaban los astros, era una cuestión de sabio, no era para cualquiera, no era para cualquier hombre o mujer común que quisiera interpretar. Eran realmente entendidos. A estos magos que vinieron a ver a Jesús, nadie los llamó. José, ni María, ni su entorno podían haber llamado a algunos magos que vengan a Belén a ver al niño. Por eso el relato es muy interesante. Cuando llegan ellos, dicen, hemos visto su estrella y que el niño iba a nacer. He acá que Herodes, que llama a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, les pregunta, ¿dónde dice que iban a ser? Dice, en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice que el rey de los judíos iba a nacer en Belén. Herodes no era cualquiera, era una autoridad política, militar y ejecutiva
en Israel, tenía una plena autoridad. Herodes no era un hombre que pasaba por la calle, era una gran autoridad y estaba gobernando y estaba de alguna manera dirigiendo porque era una persona con conocimiento. Y esta persona con conocimiento, con sapiencia, con estudios, con capacidad, digamos, llamó a los sacerdotes de Israel y le pregunta, y ellos le contestaron. Y eso dice en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, que no se enterara el resto. Hizo una reunión íntima con estos magos y les dijo, vayan y adoren. Cuando vuelvan, me avisan a dónde está el niño. Él no dijo qué intenciones tenía y qué iba a hacer. Simplemente dijo eso, vayan, adoren y cuando vengan avísenme dónde está el niño. Más adelante, cuando comenzamos a investigar, nos damos cuenta cuál fue la intención verdadera de Herodes, que comienza en el versículo 13 de Mateo 2, y habla de la matanza de los niños, la muerte de los santos inocentes, que hasta el día de hoy se festeja sin saber por qué, que es un día trágico de luto y de dolor. Ahora, ¿quién eran estos magos? No se sabe. Las tradiciones dicen que era Melchor, Gaspar y Baltasar, que uno era negro, que representaba a la comunidad africana, que otro era asiático, que representaba a la comunidad amarilla, por decirlo así, o a la raza amarilla, y otro era un árabe o alguna de esa región del Medio Oriente que representaba a lo que hoy sería todo lo que nosotros llamamos pueblos árabes. Pero esas son tradiciones que se han dicho, que se han comentado, y lo de los regalos es verdad, porque eso lo dice la Biblia, que ellos traían regalos. Pero volvamos al tema de la importancia de los magos en los reinos conocidos de la antigüedad. Faraón, el rey de Egipto, el dueño políticamente, religiosamente de Egipto, tenía sus magos y los consultaba. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 41, verso 8. Génesis 41, verso 8. Dice así: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, el de Faraón, y envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Quiero leerlo. Y a todos los sabios. Les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar al faraón. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón, ¿se acuerdan? He conocido a un chico hebreo en la cárcel que interpreta sueños. Ese chico, ese joven, era José. Pero he aquí lo que quiero rescatar y resaltar, que Faraón, una persona que manejaba el imperio más grande de la época, Egipto tenía un poderío económico, militar y cultural impresionante, tenía sus magos y tenía sus sabios, a quienes él consultaba, y lo hacía con mucha seriedad. Ahora he aquí, en este relato, que los magos y los sabios no pudieron interpretar el sueño de Faraón. Y esto es para que nosotros meditemos. José, que estaba preso en el calabozo injustamente, acusado de una cosa que él no había cometido,
que había hablado con el copero y que había revelado los sueños de ellos, fue llamado por Faraón. Y todos sabemos que José se convirtió en el hombre más importante, el más trascendente en la historia del pueblo egipcio, pero no porque era mago, ni porque era sabio, ni porque era adivino. Él tenía comunión y hablaba con Dios. Ese es otro tema que en otro momento lo podemos desarrollar. Pero lo que quiero resaltar es que Faraón, pieza fundamental en la organización egipcia, tenía sus magos y tenía sus sabios a cuales él consultaba sus sueños, porque la gente creía en los sueños y, y algunos sueños se hacían realidad. Después vamos a ver cómo terminan estos magos, que Herodes le dice: cuando vengan de ver al niño, pasen por acá y díganme en dónde está, porque yo también quiero ir a adorarlo. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, verso 19, perdón, el verso 20, libro de Daniel, profeta Daniel, Daniel 1, versículo 20. Fíjense en lo que dice sobre esta costumbre de estos pueblos, de estos reinos, de estos principales. En todo asunto de sabiduría, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, a Daniel y a sus amigos. Dice que tenía astrólogos y magos, pero estos tres muchachos hebreos tenían 10 veces más sabiduría que sus magos y sus astrólogos, porque estos chicos eran obedientes a Jehová, dependientes de Jehová. Tenían una comunión permanente, constante con Dios. Eran instruidos y eran sabios. Esto nos llama a la reflexión. Qué intensa es mi comunión con Dios. ¿Cuál es el grado de compromiso con Dios? Es personal, eso lo venimos diciendo y diciendo. Tenemos que tener una comunión fluida con Dios, donde yo le cuento lo que me pasa, lo que siento, lo que no siento, todas las cosas. Y el Señor en su momento me habla y me responde. En el libro mismo de Daniel, capítulo 2, verso 2, dice así: Daniel: hizo llamar el rey a magos y astrólogos y encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿A quién llamó? A los magos, astrólogos, encantadores y caldeos. El rey los llamó para consultarle. Por eso, cuando Mateo habla de que estos magos vinieron a ver al rey de los judíos, comprendemos el enlace, digamos, de que los magos, estos sabios, porque eran sabios, eran gente que estudiaba, ellos sabían que iban a ser el rey de los judíos, porque habían visto su estrella, dice. Y esa estrella los guió hasta Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, ellos le preguntan al gobernador, a la autoridad máxima, y le dice: hemos visto la estrella y sabemos que van a ser el rey de los judíos. Como este gobernante quería todo el poder y no lo iba a negociar de ninguna manera, se sintió mal, confundido. Dice que turbado, se turbó Herodes, perdió el control, había nacido un rey. ¿Cuánto faltaría para que lo suceda? Y todo Jerusalén con él. Toda la ciudad
se convulsionó, se trastornaron, se turbaron por la noticia. Cuando nosotros hablamos de que Cristo vino a nuestro corazón, según en el ambiente que lo hablemos y lo digamos, también se produce una turbación. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué te has hecho? ¿Qué? Soy cristiano, he aceptado a Jesús, y todos somos cristianos, porque acá en la parte de Occidente, el hecho de nacer en Occidente se nos llama cristiano. Entonces, en Occidente, nacer acá quiere decir que somos cristianos, no es así, porque la gente entiende que el cristiano es el ser humano. No, somos cristianos cuando recibimos a Jesús, cuando nos convertimos. Y tenemos que explicar esto. Y cuando lo entramos a explicar, la gente se empieza a asombrar. Y hay algunos que escuchan y se interesan, y otros nos rechazan. Por esto estoy diciendo que tenemos que conocer el fundamento bíblico. ¿Por qué soy cristiano? ¿Y para qué? Para reconciliar a los hombres con Dios. Eh, los magos, los sabios, también se ve que hacían cosas como interpretar sueños y eran consultados. Y muchos pretendían tener ese nivel de sabiduría o de magia, digamos, porque la magia es lo que no se puede explicar, no había un conocimiento que se pudiera explicar, entonces mágicos, pensamiento mágico. No, y hay cosas que no son mágicas. Hay cosas que están determinadas por Dios antes de la fundación del mundo. Tu vida no es una cuestión de suerte. Tu vida ya está destinada y preparada por Dios de antes de la fundación del mundo, antes. Y algún día vamos a volver al lugar de donde salimos. Algún día volveremos ahí, porque esa es la promesa del Señor Jesús, que volveremos a estar con Él en el lugar donde no habrá muerte, no habrá llanto y no habrá más dolor. Como esto nosotros se lo tenemos que explicar o contar a la gente, tenemos que saberlo. Estos magos, ¿quién los llamó? ¿Quién los llamó? Y bueno, podemos deducir que su propia sabiduría. Vieron la estrella, viajaron tras de la estrella y llegaron a donde había nacido el Señor Jesús. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Nosotros tenemos el relato que en el mismo pesebre llegan los magos, con los reyes magos, llegan al momento del pesebre. Pero si vemos bien, el hecho no es así. Ya había pasado un tiempo, no sé si un mes, 2 meses, o 3 o 6 meses, que ya había nacido el Señor Jesús. Porque cuando los magos vienen, no vienen al pesebre, vienen a la casa donde ya estaba el niño, el recién nacido. Verso 11. Y al entrar en la casa, quiere decir que el niño ya no estaba en el pesebre. Nosotros tenemos el relato navideño y presentamos el pesebre, la Virgen María, Josecito, los pastorcitos, los magos, pero estos magos vinieron antes, después, mucho después de que haya nacido el niño. Puede ser un mes, 2 meses, 6 meses o tal vez un año. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Cuando la matanza de los niños. Por eso Herodes mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Al entrar a la casa, y dice que postrándose lo adoraron. ¿A quién se adoraban? A los reyes. Y estos magos, estos sabios, vieron en Jesús al rey y le adoraron y se postraron en adoración. Ellos los reconocieron y ellos no eran del pueblo de Israel. Ellos no conocían la escritura, por eso preguntaron, ¿dónde van a ser? Los que conocían de la escritura, que eran los escribas, o sea, los fariseos, los sacerdotes, le dijeron, van a ser en Belén. Miquea lo dice en el libro. El profeta Miquea, él profetizó que desde Belén iba a salir.
Herodes no lo sabía, pero los religiosos sí lo sabían. Ahora, ¿cuál es la cosa? Que estos religiosos, sabiendo esta verdad, la negaban y la querían hasta sepultar, que no se sepa esto. Hoy hay actitudes en la vida, hay situaciones en la vida que intentan sepultar nuestra fe, tratan de anular nuestra fe, diciéndonos como que nosotros y somos divagantes en la mente, somos como soñadores, tenemos esperanza en una vida nueva que va a venir. E inclusive emplean argumentos y razonamientos tan firmes y contundentes que pueden hacernos mover la estantería mal y se nos caigan todos los conceptos que hemos adquirido a través de tanto tiempo. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla con los corintios, dice, tengo miedo, tengo temor, que como entró la serpiente, la segunda carta a los corintios que hace poco estábamos viendo, como la serpiente entró en el huerto del Edén, entre ustedes, entre la iglesia, entre los santos, entre los escogidos, y también los engañe. Y por eso, dice Pablo, es capaz de vestirse de mi advertencia a mí y a la iglesia es que ahondemos en la palabra, estudiemos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios. Y estos magos que también fueron condenados en el Antiguo Testamento porque hablaban con los espíritus, con los muertos, que en definitiva hablaban con los demonios y hacían adivinaciones y esas cosas, están condenados en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, capítulo 8, porque hay gente que cuando ve que esto es interesante quiere sacar partida, quiere sacar ganancias, quiere sacar ventaja. Y en el libro de los Hechos aparecen estos oportunistas. Hechos 8, del verso 18 en adelante. Lo tenemos que ver. Dice así, cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿A quién? A los apóstoles, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad por vosotros, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Tuvo una actitud este hombre, Simón, que primero quería negociar, yo les pago, bendíganme, y yo voy a hacer mi negocio después por ahí, dando el Espíritu Santo a la gente, porque esa fue su intención. Estos oportunistas siguen estando, están hoy y estarán mañana. Gente que confunde y que por ganancia deshonesta o por buscar escalar de alguna forma social o ser reconocido, hay distintas variedades de conceptos, se desvían. Por eso nosotros tendríamos que también llevar esto y relacionarlo con la carta a los Efesios capítulo 4. Todo el capítulo 4 de cómo debemos vivir y conducirnos como cristianos. ¿Es importante leer la Biblia? Más que importante. Es necesario, más que necesario, porque vemos que los tiempos se han empezado a achicar y salen comentaristas y salen gente agorera a decir cualquier cosa que se les ocurre. Y nosotros a veces por debilidad los escuchamos. Hay gente que está diciendo que el hombre se salva a sí mismo.
porque el poder reside en tu vida. Dice, vos podés cambiar el destino de tu vida, vos te podés salvar. Nadie sale del pozo tirando del cordón de sus zapatillas, nadie sale. Tenemos que elevar nuestros brazos al cielo para que venga ayuda del cielo. La sabiduría no viene porque seamos magos y estudiosos de los astros, la sabiduría viene de Dios. Él da sabiduría y nos da inteligencia. Y sobre todas las cosas, una cosa que necesitamos, pero primordialmente, es tener el espíritu de humildad que tuvo José, que tuvo Daniel, que tuvo mismo David, cuando él se arrepiente y confiesa su pecado. Pedro, Pedro cuando reconoce que el Señor era maestro, dice, no, no me laves solo los pies, lavame la cabeza, lavame entero. Y esa es la actitud de la iglesia. Necesitamos compenetrarnos con este Jesús. Y a Jesús no lo visitaron unos maguitos, lo visitaron unos sabios y se postraron en adoración y le traían regalos, oro. El oro habla de la realeza, del poder, habla de la riqueza suprema de un Estado, oro. Le trajeron incienso. El incienso es perfume. En aquella época, como hoy en día, hay perfumes, digamos, químicos, pero el verdadero perfume es carísimo, es costosísimo, tiene un precio para nosotros, para nuestro bolsillo, inalcanzable, el buen perfume. Lo que usamos nosotros, las colonias y todo eso son cosas químicas, con aroma y con un perfume. Pero el perfume de aquella época no se hacía químicamente y era muy caro. Y la mirra, la mirra era un ungüento que preparaban a los cuerpos, los judíos tenían por costumbre y otros pueblos también. Los judíos bañan a sus muertos, lo bañan, luego lo perfuman y le ponen la mirra, lo preparan para la sepultura. Y eso era, no se lo hacían a cualquiera, eso era muy costoso, tenía un alto valor. Y los regalos que trajeron estos hombres representaba eso, riqueza, honra y honor. Eso le traían al rey. Oro es lo más puro, lo más refinado de los metales conocidos en la tierra y más costoso y más bonito y más delicado. ¿Qué mujer no quiere tener un colgante de oro, un arito de oro, un anillo de oro en su mano como adorno? ¿Qué mujer no quiere un buen perfume? Los varones también. Un perfume que sea de calidad. ¿Y quién no quiere estar con cremas y estar, como se dice, cosméticamente arreglado con una buena crema, un buen ungüento que prepare mi piel, mi cuerpo, que la tenga tersa, suavice mis manos? Esa es la mirra, es un ungüento y con eso preparaban ellos a los muertos. ¿Quién lo traían? Estos magos, que no dice que venían en camello, esa fue una historia nuestra, pero sí los gobernantes de este mundo, ya sean de pueblos o de ciudades o de una localía, siempre tienen temor ante el poder de otro y hacen y realizan cualquier patraña con tal de engañar. Y Herodes le dijo a los magos, vuelvan por acá, así me avisan a mí y yo voy a ir a adorarlo. Y el domingo que viene, si el Señor nos permite, hablaremos de la matanza de los niños. Pero ¿qué pasó con estos magos? Dice que fueron avisados en el verso 12 de capítulo 2 de Mateo. Capítulo 2, verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quién les avisó? No se dice. Se dice que fueron avisados por revelación en sueños. Ahora esa revelación que tuvieron los magos en sueños, ¿no la podemos tener nosotros hoy en día? Yo creo que sí. Dios nos quiere revelar su palabra en sueño, mientras la estudio y la medito, o mientras escucho testimonios, prédicas
alabanza. A través de la alabanza hay sanidad, hay liberación. A través de la lectura de la Biblia viene sanidad, viene liberación. No me libero porque alguien venga y me ponga las manos en la cabeza y me grite, sal Satanás, sal Satanás. Eso es un invento nuestro. Lo que a mí me sana, mi medicina y me limpia el alma y el corazón, cuando yo leo la palabra de Dios y me confronto con la palabra de Dios. Sana mi alma, sana mi espíritu. Cuando sana mi alma, sana mi espíritu, sana el cuerpo. Sana el cuerpo. Mente sana, espíritu sano, cuerpo sano. El dicho está en italiano, en latín, ¿no? Eh, pero es así. Cuando yo estoy sano y he sido liberado de mis presiones internas, viene un gozo a mi alma, viene paz a mi corazón. ¿Y qué produce? Alabanza. Y si no sé cantar, a lo mejor sé decir poesías. Y si no sé decir poesías, las leo y escucho canciones. Y eso me trae sanidad, me empieza a liberar de mis odios, de mis temores, de mis rencores, de mis miedos, de mis angustias y de que alguien me persigue. Nadie te persigue. A veces el único que nos persigue a nosotros somos nosotros mismos. Ahora, cuando yo conozco a este Jesús, cuando yo medito en la palabra de este Jesús, me va a hacer mucho más bien que leer o escuchar lo que dicen los noticieros, lo que dice la televisión y lo que dice el comentarista de turno. Porque nosotros hemos caído en esa trampa. Y si yo dijera que no he caído, sería mentiroso. Yo he caído, he sido preso de las redes de comunicación, escuchar a los periodistas, escuchar los noticieros, que lo único que hicieron fue envenenarme y enfermarme de la cabeza, porque eso es lo que sí lograron. Lo lograron. ¿Por qué? Porque generaron odio, generaron rencores, espíritu de venganza, de rechazo. Eso produce los comentaristas de turno de este tiempo. Escuchemos palabra de Dios. Pero para escuchar palabra de Dios, no nos quedemos con lo que dijo el pastor. Vamos a la palabra, busquemos en la palabra. Y si no, busquemos en otros hermanos o en hermanos mayores y le digamos, mira, estoy leyendo Mateo 2 y no entiendo esta parte. Y ese hermano le va a guiar. Y si ese hermano no le puede llevar al pleno conocimiento, van a buscar a un tercer hermano. Entonces, entre la iglesia nos socorremos en ese aspecto. ¿Qué estamos haciendo? Liberándonos, sanándonos, depurando de toda contaminación que este sistema mundano nos ha metido, porque alguien nos enseñó a odiar, nadie nace odiando, alguien nos enseñó a ser clasistas o racistas, alguien nos enseñó, alguien nos metió a nosotros a ser individualistas, el capricho, el egoísmo, todos son fruto de este mundo en decadencia. Por eso llevemos nuestras ofrendas al Rey de Reyes. Y la mejor ofrenda que nosotros podemos ofrecerle es nuestro corazón. Señor Jesús, te traigo mi corazón. Así como está, te lo traigo. Te lo ofrendo, te lo entrego. Y quizás también comenzamos a adorarlo y comenzamos a bendecirlo. Hermano, muchas gracias. Lean Mateo 2, del 1 al 12. El domingo que viene, si Dios lo permite, hablaremos del 13 en adelante hasta el verso 23. 10 versículos más de la carta de Mateo. Pero estos evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se preocuparon en presentarnos al Dios de la vida, al Salvador de nuestras almas, de tal manera que no haya confusión. Que Dios nos bendiga, que Él nos guíe y su Espíritu Santo nos impulse a adorar. Porque si algo está buscando el Padre en este tiempo es adoradores, que adoremos en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos da con nuestros hermanos de meditar en tu palabra. Qué profunda es tu palabra, Señor, qué amplia, Señor. Cuánta riqueza hay en ella y cuántas veces, Señor, yo no la he valorado de esa manera.
Te pido perdón, te pido mil perdón, Señor, porque a veces he leído y he consultado a otros escritores, otros libros, y no he consultado y meditado como dice tu palabra, que meditemos en ella de día y de noche. Yo no lo hice, Señor, te pido perdón y te ruego que mis hermanos sean impulsados por el Espíritu Santo, que tengan revelaciones de buscar, de penetrar la palabra, meterse en la palabra de Dios, que trae vida, que trae sanidad, que trae prosperidad, que trae riquezas eternas, eternas, donde iremos a morar, las calles son de oro, el mar es como de cristal. Señor, que podamos comprender a través de tu Espíritu Santo las riquezas que tiene para tus hijos, Señor. Gracias, Padre, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, bendigo su mesa, bendigo su pan, bendigo su trabajo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.